Este programa le llega como cortesía de los amigos y patrocinadores de Fuerzas para Vivir. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis César y es un gusto poder compartir estos minutos para reflexionar en el libro sagrado. Creo que en mayor o en menor medida todos pasamos por momentos de desaliento, por etapas oscuras en nuestra vida, donde sentimos que no comprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros o tenemos la pregunta del por qué permite ciertas cosas en nuestras vidas. Quiero que me acompañes a la Biblia, al libro sagrado. Hay una historia que refleja lo que sucedió con dos discípulos de Jesús en una situación tal vez similar a la que estás pasando en este momento. Es el libro de San Lucas en el capítulo 24. Allí a partir del versículo 13 se registra la historia que quiero compartir contigo, ¿sí? Dice: «He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido, y aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados y no lo pudieron reconocer. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único extraño en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han sucedido? Y entonces Jesús le preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y lo sentenciaron a muerte y encima lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos, y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que ha acontecido, es decir, está más que muerto, bien muerto». Si yo te preguntara, por ejemplo, algún lugar particular en la Biblia y que me describas el significado de ese lugar teniendo en cuenta la historia que sucedió en ese lugar, de repente me podrías decir el Gólgota o el Getsemaní, o me podrías decir el Monte de las Olivas, donde ese monte fue el testigo de enseñanzas preciosas, o me podrías decir, por ejemplo, la montaña donde los 10 mandamientos fueron dados a Moisés, o me podrías hablar de diferentes lugares en la Biblia. Pero si yo te preguntara acerca de Emaús, muy probablemente no tendrías mucho para decir. Yo creo que el significado de Emaús es el lugar a donde no queremos llegar. Es el lugar de la angustia larga por noches, porque no queremos que vean nuestros ojos el amanecer y darnos cuenta que hemos hecho algo malo o que hemos dedicado nuestro tiempo en algo que no nos resultó como lo esperábamos. Creo que Emaús es el lugar de la frustración, es el lugar de los reclamos. Creo que Emaús es un lugar a donde no quisiéramos caminar, pero es el lugar a donde estamos caminando porque no tenemos otra alternativa. Dice la Biblia que ellos iban caminando 11 kilómetros. Y yo supongo que cuando estamos tristes, no solamente 11, sino 1 kilómetro es pesado para caminar, ¿no? Conozco a alguien que un día me dijo: yo parece que, Luis César, me levanto con los 2 pies izquierdos, porque mi vida es una constante mala suerte. Y yo le decía que yo no creo en la suerte, no creo en la buena suerte, no creo en la mala suerte, no creo en tirar monedas a la fuente, no creo en que me va a dar mala suerte pasar por abajo de una escalera, no creo en la ruleta, no creo en el casino, pero no creo básicamente porque mi fe está puesta en lo que Dios quiere hacer conmigo. Mi corazón está puesto en la expectativa de que Dios es bueno y Él puede obrar en mi vida si yo se lo permito. No necesito descansar en nada que tenga que ver con el azar. Ellos iban esos 11 kilómetros lamentándose por la vida que tenían y porque en realidad ellos esperaban formar parte del séquito o de autoridades que acompañarían a Jesús en el nuevo gobierno que ellos pensaban que Jesús venía a instaurar. Pero alguna vez Jesús ya les había dicho: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitan van a ser añadidos. En aquel momento, el vocablo que utilizó Jesús para el reino de Dios es Basilea o Basileia, en griego, lo que significa un Dios como gobernante, un Dios como juez, es decir, un rey
como gobernante, un rey como juez y un lugar para ese reino que es el cielo, no es la tierra. Jesús ya les había llamado la atención a ellos acerca de dónde debían poner el corazón de ellos, en el rey que gobernara sobre sus vidas, en el juez que dictaminara sobre sus vidas y el corazón en el cielo, que es el lugar a donde cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor, nos estamos dirigiendo porque Él nos dio el regalo de lo que llamamos salvación. Mi amigo, yo quiero frenar aquí un momento y preguntarte, tú como un seguidor, seguramente si estás mirando este video es porque te consideras un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo, y si no es así, bienvenido, siempre una oportunidad de comenzar la vida espiritual, ¿no? Pero si eres un seguidor, ¿cómo está tu camino? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Estás caminando en ese sendero triste donde tienes que reconocer de que tus esperanzas han decaído y que te hace de alguna manera u otra no ver que el Señor se acerca a tu vida y está caminando junto a ti? No puedes reconocer a Dios en lo que hace porque tu tristeza es tan grande que oculta de tus ojos la benevolencia de ese Dios que te ama. Tus ojos están velados como los de ellos y no le puedes conocer a Dios mientras está derramando su bendición sobre tu vida. O tal vez esta época de pandemia te ha quitado el sueño o te ha hecho comenzar una nueva etapa en tu vida caracterizada por la desesperanza. ¿Qué es lo que está sucediendo en el camino de tu vida como un discípulo? Yo quiero decirte que hubieron 2 discípulos que comieron con Jesús, que compartieron milagros con Jesús, que sus ojos fueron testigos de cosas de que ni tú ni yo hemos visto. Y sin embargo, en un momento, bajo la frustración de algo que no sucedió como lo esperaban, olvidaron todo aquel llamado y sepultaron tantos recuerdos bonitos de bendiciones vividas, de milagros acontecidos mientras ellos estaban con el Señor. No le conocieron, no se dieron cuenta que el mismo Dios caminaba con ellos. Él les dijo qué pláticas son las que tienen y por qué están tristes. Al Señor le importa mucho tu estado de ánimo. Él quiere acompañarte en los buenos momentos y en los momentos que no son tan buenos. Él quiere susurrar con su voz suave, porque siempre digo que la voz de Dios no es esa la que te reclama y te habla de manera hiriente. La voz de Dios es una voz suave, preciosa, que te ayuda a buscar soluciones o te direcciona a buscar soluciones. Y él respondiendo, uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, dijo: ¿eres tú el único forastero, el único extraño que no sabe lo que ha sucedido? Yo sé que muchos de nosotros en ocasiones tenemos la impresión de que el último que se entera de los problemas que tenemos es Dios. No te equivoques, no te equivoques. El Señor está a tu lado y puedo decirte o citarte un montón de cosas que Dios está dispuesto a hacer por ti. Y tengo la impresión que muchas veces sospechamos de que Dios es tan bueno por el tipo de Dios en el que hemos creído o que nos han enseñado, ¿no? Pero por ejemplo, aquí me hice unos apuntes. Este es el Dios en el que yo creo. Creo en un Dios que abraza pero no te asfixia. Creo en un Dios que te anima pero que no te empuja. Yo creo en un Dios que se acerca pero que no te invade. Yo creo en un Dios que te pide pero no te manipula. Yo creo en un Dios que te corrige, pero no te hiere. Yo creo en un Dios que si te levanta la voz es porque quiere advertirte de un peligro, o si acaso parece brusco es solo porque inevitablemente debió obrar con presteza para quitarte del camino de una tragedia. Yo creo en un Dios que si hace silencio es solo para que tomes conciencia de lo terrible que es vivir sin su gracia. Es un Dios que te dice: honra a tu Padre para que tus días se prolonguen. Nunca se aparte de tu boca este libro para que te vaya bien. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, porque entonces será como el árbol plantado junto a las aguas, que su fruto siempre llega a su tiempo y que todo lo que hace va a prosperar. Yo creo en un Dios que dice: te voy a hacer entender el camino en el que debes andar y voy a tener mis ojos fijos sobre ti. Yo creo en un Dios que te pide que lo honres con tus riquezas para multiplicarlas, no para quedarse con esas riquezas. Tal vez es el concepto de Dios lo que arruina nuestro caminar en la vida cristiana. Déjame poner este papel, este apunte en un lugarcito donde ya no nos va a molestar. Yo creo en un Dios también que quiere terminar con los ladrones de tu paz. Aquellas cosas que te desmotivan o que te roban la motivación, como por ejemplo la preocupación, como por ejemplo el pesimismo. Creo en un Dios que quiere darte la mejor vida que no puedes imaginar. Solamente puedes descubrirla u obtenerla si decides aceptar lo que ese Dios te propone.
Voy a quitar otra hojita más de mi camino para que no me moleste. Entonces sigue diciendo la historia que Jesús le preguntó, ¿de qué cosas son las que yo me perdí? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, que era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de los hombres, y cómo le crucificaron y nosotros esperábamos que Él iba a hacer algo bueno con nosotros, que nos iba a rescatar del yugo de los romanos. Él era el rey que nosotros esperábamos. Él era aquel que venía a sepultar el poder de los opresores y venía a darle forma a las esperanzas que nosotros por tantos años hemos tenido. Pero el rey siempre estuvo allí. Lo que no estuvo allí fue la comprensión de cuál era la misión que Dios había enviado en la persona de ese rey que algún día llegó en un hogar humilde, rodeado de animales olorosos y con dos padres que decidieron apostarlo todo para cumplir la voluntad de Dios. Dice la historia que en un momento él, al llegar a Emaús y al parecer el camino se hizo corto, ya no temían los alacranes, ni las serpientes, ni le molestaba tanto el calor, ni las piedras que le pudieran entrar en sus sandalias. Porque cuando él comenzó a hablarles, les puso una nueva perspectiva del camino, o en el camino. Y eso sucede, mis amigos, cuando nosotros permitimos que Dios nos hable en el camino de la vida, aunque no comprendamos por qué permitió ciertas cosas. Si tan solo, sin entenderlo, le permitimos caminar con nosotros, yo estoy seguro, o mejor dicho, sin temor a equivocarme, vamos a descubrir lo que Dios puede hacer, por lo menos para allanarnos la senda hacia el lugar a donde incluso equivocamente nos estamos dirigiendo. Él dijo, bueno, hasta luego muchachos, fue un placer. Mi pueblo está más adelante, mi destino no es este, se quedan ustedes en Emaús y fue muy lindo haber compartido este tramo con ustedes. Y ellos dijeron, no, de ninguna manera. Y dice la Biblia que le obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros que ya se hace tarde, el día ya ha declinado. Y él gustosamente entró y se quedó con ellos. Yo creo también, amigo, amiga, que en el afán o en los afanes de la vida, si hay algo en lo que pudiéramos estar fallando, es que no le invitamos a Dios a quedarse con nosotros. No apartamos el tiempo suficiente para escuchar su voz y por lo tanto dejamos de descubrir tantas bendiciones que Él podría darnos tan solo hablándonos. Y dice que se quedó allí. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, le invitaron a comer pan. Él lo tomó el pan, él lo bendijo, es decir, dio gracias, lo partió y se los dio. Y en ese momento fueron abiertos sus ojos. Yo no creo que haya sido el partir el pan lo que abrió los ojos de ellos, ni el ruido, porque tal vez eso significaría que el pan estaba muy duro. Yo creo que lo que abrió los ojos de ellos fue que permanecieron un buen tiempo sentados escuchándolo al Señor. Estaré ahora dirigiéndome para una persona que no sabe qué dirección tomar en su vida, que tiene un problema de ese tipo de situaciones que solo si Dios interviene, esa situación se puede resolver favorablemente. Estoy hablando para una persona que está hundida en deudas, que está cayendo en la desesperación porque ni puede pagar las deudas, ni puede pagar lo que es necesario para la comida y las expensas, la luz, el gas, el agua. No puede comprar la ropa de sus hijos. Estaré hablando para una persona que se siente presa de la situación pandémica y siente que ahí mismo está condenado a la cadena perpetua de la pobreza. Quiero decirte que si tan solo abrieras la puerta de tu corazón y te sentaras a escuchar lo que Dios tiene para decirte, tu vida podría ser vista por ti mismo desde otra perspectiva. Y ahora compararías tus problemas con el poder de Dios y no con la impotencia del hombre para resolverlos. Si tienes un problema que solo Dios puede resolver, si interviene, entonces tienes un problema, pero no tienes un problema sin solución, porque incluso la muerte puede ser utilizada para bendición cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor. Tomó la mesa, lo partió al pan, dio gracias, lo bendijo, fueron abiertos sus ojos. Y lo primero que se preguntaron no es, ¿y a dónde se fue este? ¿Qué rápido que corre? ¿Cómo hizo para desaparecer? No se preguntaron nada de eso. Lo que se preguntaron fue al mirarse los dos y encontrarse en el reflejo del otro, ¿no ardía el corazón adentro nuestro cuando Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
A mí me ha tocado viajar, bueno, ahora no tanto por la época de pandemia y por las restricciones propias de los viajes nacionales e internacionales, pero con mi esposa nos ha tocado viajar mucho. Recuerdo que entre el año 2013 y 2014 estuvimos en 52 diferentes ciudades. Era una época en la que todavía no teníamos niños, así que estábamos abocados al servicio de Dios y hacíamos esas locuras que se pueden hacer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esas locuras que hacemos por el servicio del Señor. Viajábamos para todos lados y siempre me encontraba con la misma pregunta y me decían las personas, ¿no? Desde jóvenes hasta adultos, hombres, mujeres en diferentes países, me decían, ¿cómo puedo hacer para recobrar el fervor que en algún momento yo tuve? ¿Cómo puedo hacer para volver a sentir ese amor por Dios que en algún momento sentía? Parecía que algo me invadía en el estómago, era una sensación de felicidad. Pero con los años eso se fue perdiendo y no sé a dónde quedó, no sé a dónde ir a buscar eso. Saben que yo creo que esta pregunta que se hicieron los discípulos en realidad es una respuesta para el que pregunta eso. Ellos dijeron, ¿no ardía el corazón adentro nuestro? ¿Cuándo? Creo que hay dos condiciones para que el corazón de un discípulo arda como el de ellos. ¿Cuándo ardía el corazón? Cuando nos hablaba el Señor en el camino y cuando nos abría las Escrituras. En tu vida de discípulo, ¿cómo está tu tiempo para escuchar al Señor? ¿Y cómo está tu tiempo para leer su voluntad, para entender cómo armonizar tus acciones con la vida que Él te propone o con los principios que Él propone para tu felicidad y para la mía? El corazón llega a arder, mi amigo, mi amiga, cuando nosotros permitimos que Dios nos hable en el camino de la vida. Tal vez hoy tuviste un día malo, o ayer tuviste un día malo, tuviste una semana, como alguien me dijo antes de comenzar esta grabación, tuve una semana pésima. Yo creo que eso se puede acabar, no que tal vez las circunstancias vayan a cambiar de un día para el otro, de una semana para otra, pero lo que puede cambiar es la manera en cómo tú absorbes las presiones que te traen las circunstancias y puede cambiar la perspectiva en que tú analizas los problemas que te toca vivir. Hace un tiempo estaba en la necesidad de escuchar la voz de Dios y decidí escribir lo que pienso que el Señor me diría si estuviera sentado a mi lado, ¿no? Hay algunas de las frases que no las recuerdo, pero recuerdo algunas que dicen, por ejemplo, si has corrido muy lejos de mí y hoy te sientes perdido, llámame porque yo sé bien tu recorrido. Y si no tienes con quién compartir tu vida, no rechaces la dicha de tener mi compañía. Si tus sueños han quedado perdidos, los sacaré a la luz para mostrarte que yo soy un Dios vivo. Si quisieras conocer cómo vivir en abundancia, camina junto a mí y sabrás que en eso hay ganancia. Caminar con Dios. Caminar con Dios siempre representa una ganancia. Probablemente no es la ganancia que tú esperas porque nosotros materializamos todas las bendiciones o esperamos que todas las bendiciones sean materiales. El Señor dijo, busque primeramente mi reino, mi justicia. Hazme el gobernante de tu vida, hazme el juez de tu vida. Pon tu corazón en las cosas de arriba, en mi reino, en mi justicia, y todo lo que tú necesitas va a ser añadido. No salgas desesperado por la vida para buscar añadiduras, porque lo que va a suceder es que vas a obtener el beneficio material y vas a estar vacío e infeliz de todas maneras. Cuando tú y yo, cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, no es lo material lo que configura el plano de la felicidad de nuestra vida. Nuestras ideas de la felicidad no van a necesitar pasar por adentro de un shopping o dentro del mall, como decimos acá. Nuestras ideas de felicidad provienen de la palabra de Dios y de saber que podemos caminar con Dios bajo cualquier circunstancia que estamos viviendo. ¿Cuánta gente en la cama de un hospital se han constituido en motivadores de sus visitantes? ¿Cuántas personas incluso dentro de la cárcel, habiendo encontrado el libro sagrado allí, han sido de esperanza para los que les escribían cartas y en las respuestas podían descubrir que el que estaba dentro de la cárcel realmente estaba más libre que el que vivía afuera en la aparente libertad? Hoy no necesitas preocuparte, mi amigo, mi amiga, solamente tú tienes la responsabilidad de aceptar lo que Dios te propone. Quiero caminar contigo. Estos discípulos que habían caminado a Emaús, doloridos, frustrados, tristes, con los brazos colgando, con los hombros apuntando hacia abajo,
sin ninguna sonrisa y sin ninguna perspectiva esperanzadora de la vida, al sentir que el Señor les abrió los ojos porque ellos simplemente le permitieron sentarse y hablar con Él, cambiaron totalmente de actitud y ahora no les importaban los alacranes del camino, las serpientes, el calor o el frío del desierto, la distancia, el cansancio, la suciedad o las piedras en los zapatos, ni los soldados romanos que los andaban buscando todavía. Ellos cambiaron su manera de ver la realidad porque estuvieron con el Señor, se dieron cuenta que tenían un Dios vivo y mientras habían caminado de Jerusalén a Emaús con un Dios muerto, consiguieron solamente la tristeza de estar solos y ahora que descubrieron que Dios estaba vivo, se levantaron y fueron a cumplir la misión que siempre el Señor había esperado que ellos cumplieran, predicar su palabra y decir tenemos un Dios vivo. Para finalizar, hay una persona que nos escribió a nuestra cuenta de social media y me pidió si podía compartirles una reflexión que algunos de ustedes muy probablemente la escucharon en diferentes ocasiones, pero en favor de aquellos que la solicitaron quiero contártela, ¿sí? Habla de un animalito muy particular que no toda su vida es el mismo animalito y que en algún momento se transforma para ser algo mejor. Y dice así: un día en una pequeña abertura apareció una oruga. Un hombre se sentó a observarla, viéndola como intentaba escapar por un pequeño agujero. Llegó un momento en que pareció que esa oruga, a pesar de todo su esfuerzo, no podía avanzar ni siquiera un poquito y parecía que había llegado a un punto en que ya no podría salir de su capullo. El hombre entonces decidió ayudar a la oruga y agrandó el agujerito por el cual ella intentaba escapar. Y, para su sorpresa, de allí adentro, una mariposa pudo salir sin dificultad. Sin embargo, su cuerpo estaba débil, sus alas no estaban desarrolladas y las patitas no podían sostenerla. El hombre se quedó esperando que en cualquier momento se lanzara a caminar y verla emprender el vuelo a través de las flores, pero eso no sucedió nunca. La mariposa fue incapaz de elevar su vuelo. Lo que el hombre no entendía es que al ayudarle a salir por ese agujero sin ese esfuerzo que le era necesario, las alitas nunca pudieron desarrollarse. Algunos de nosotros nos estamos preguntando por qué el Señor permite tantas dificultades en nuestras vidas. Y quiero decirte lo siguiente: a veces el Señor permite las dificultades porque sabe que con ellas nos haremos fuertes. A veces a Dios le pedimos sabiduría y aparecen más problemas para resolver, así nos hace sabios. A veces le pedimos prosperidad y Dios nos da más trabajo, así nos hace prósperos. A veces le pedimos coraje y Dios prueba nuestra fe y así nos hace valientes. Casi todo el tiempo a Dios le pedimos oportunidades y el Señor nos enseña a poner nuestro foco en ayudar a los demás porque así nos enseña a amar. Sabes, mi amigo, mi amiga, para terminar quiero decirte que muy probablemente si se me permitiera pasar por esta vida sin enfrentar obstáculos, tal vez como la mariposa de esta historia, nunca podríamos llegar a volar. ¿Y cómo sí pudiéramos llegar a volar? Permitiéndole a Dios ser Dios en todos los caminos de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida y aún en los momentos de oscuridad cuando sentimos que los problemas tocan injustamente la puerta de nuestra vida, permitirle que Él siga siendo el Dios que alguna vez llamó a nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y te invito ahora a tener una palabra de oración. Querido Dios, antes que nada quiero pedirte una bendición especial por cada persona que hoy está mirando esto y que está atravesando una situación que si tú pusieras tu mano poderosa en su vida, esa situación se podría resolver. Ayúdala a tener el consuelo de tu presencia, fortalece para que sus raíces de confianza sean profundas en ti y que al abrir sus ojitos de esta oración tenga la plena convicción de que tú obrarás porque tú eres un Dios de amor y tú también eres un Dios de poder. Te rogamos que nos ayudes a enfrentar con la dignidad de hijos de Dios, de príncipes en tu reino, cada problema y cada circunstancia desalentadora que nos toca vivir. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.